¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto leer la Biblia de forma completa? Y es que muchas personas comienzan a leer la Biblia a inicios de un nuevo año con la mejor intención y sin embargo terminan abandonando su lectura y dejando la Biblia ahí en el silencio, empolvándose tras algunas semanas después. Y esto muchas veces no es falta de fe, ni necesariamente tampoco puede ser falta de disciplina. En primer lugar, en muchos casos es una dificultad muchísimo más profunda, porque tenemos que recordar que leer la Biblia implica dejarnos leer por ella. Y eso nunca es un proceso neutral ni cómodo. Teológicamente, la Biblia no es solo un libro informativo, sino que es la palabra viva de Dios, que interpela, que corrige y que reordena nuestra existencia como hijos de Dios. Por eso, tras avanzar en sus páginas, esta exige conversión, paciencia y apertura al Espíritu Santo. Y esto produce resistencias internas, culpa, cansancio, temor a ser confrontados. Y esto suele aparecer muchísimo antes que el día 365, antes de que termine el año, y nos demos cuenta de que una vez más no hemos terminado nuestra lectura anual. En segundo lugar, a esto se le suma un problema pastoral bastante frecuente, y es la que tiene que ver con la fragmentación devocional. Estamos muy acostumbrados a versículos sueltos, lecturas temáticas rápidas o textos propiamente que confirman nuestros presupuestos, nuestros prejuicios, lo que ya pensamos y queremos que la Biblia misma diga. Pero leer la Biblia completa nos obliga a entrar en la narrativa, en la cosmogonía y en la cosmología bíblica. Nos adentramos en genealogías, en los silencios de Dios, en textos muy difíciles, en donde hay violencia, hay lamentos y hay esperas largas que muchas veces no concluyen y no tienen respuesta a las preguntas de una forma definitiva. Por lo tanto, sin un acompañamiento adecuado, muchos creyentes terminan interpretando esto como una falta de un llamado hacia el estudio de la palabra, o una sequedad espiritual, cuando en realidad es parte normal del proceso formativo de la fe de un cristiano. En tercer lugar, hay una razón eclesial de fondo. La Biblia nunca fue pensada para leerse en aislamiento. Está bien, estamos gozosos de que cada uno pueda tener su Biblia, gran parte al impulso que trajo la Reforma Protestante. Sin embargo, desde Israel se tuvo siempre presente que había una reunión en asamblea para leer el Antiguo Testamento. Y en la iglesia primitiva sucedía lo mismo. La palabra fue escuchada, memorizada, discutida y encarnada siempre en comunidad. Y es en ese espacio propiamente compartido donde nace la constancia. Las dudas también encuentran un cauce. El ritmo espiritual se sostiene muchísimo mejor y los textos, inclusive más arduos, dejan de ser muchas veces obstáculos para convertirse en instrumentos de formación, porque estamos en comunidad. De esta forma, cuando la lectura bíblica se vive en soledad, el abandono suele ser silencioso y culpabilizante. Sentimos culpa de no haber podido concluirla, de haberla leído con más ahínco, de haberla entendido. En comunidad, en cambio, la perseverancia se vuelve propiamente un acto compartido. La gracia se reconoce en la debilidad y en el camino se recorren juntos.
incluso cuando faltan fuerzas o entusiasmo. Está nuestro hermano o nuestra hermana que nos alientan a seguir adelante, a tratar de entender en comunidad, a ser comunidad. Por eso, más que una meta individual o un simple desafío de disciplina, leer la Biblia en 365 días, o como es en mi caso, tratar de leerla 2 veces al año, hacer un plan semestral, es un acto comunitario de fe y también de esperanza. No se trata solo de terminar un plan de lectura, sino de permitir que la Escritura nos forme a lo largo de este tiempo, con otros bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso te propongo que en este 2026 leas tu Biblia,